Dios es bueno, amén. Dios es poderoso. Mientras ellos están, traje unos apuntes aquí en mi agenda porque me gusta apuntar lo que el Señor nos pone. Y decía que no es lo mismo orar por la salvación que orar por el reino de Dios. Eso es tremendo, hermanos. Lo voy a volver a repetir. No es lo mismo orar por la salvación que orar por el reino. Algo que hemos estado caminando en estos días o en estos meses atrás, hemos estado hablando acerca de la paternidad. Y la paternidad no es más que la relación. Diga conmigo, relación. La paternidad es relaciones. Por eso es que la palabra no se equivoca, que dice que nosotros nos debemos estar orando los unos por los otros. Amén. Como hombres debemos de soltar resentimientos que podemos traer en nuestros corazones. Tenemos que soltar esos resentimientos que pueden estar allá dentro de nuestros corazones, porque eso afecta, diga conmigo, eso afecta el caminar. Y hoy pues vamos a hablar acerca de la palabra poderosa que me ponía el Señor. Y hoy diga conmigo, la liberación. La liberación. Hoy vamos a hablar de la liberación, pero además la liberación, el tema se llama la liberación y 4 bendiciones que Dios quiere darte hoy. Amén. Diga conmigo, la liberación y 4 bendiciones. Quiero que vaya conmigo a Isaías 61:1. Y usted ya lo conoce de memoria, lo sabe, pero nosotros tenemos que ponernos y analizarnos. Voy a bajar esto porque esto para mí es de doble filo, porque cuando agarro, déjelo tranquilo, hermano, no se preocupe. Ahí, eso cuando la tengo cerca es como una bayoneta para mí. Puedo cortar a cualquiera con la palabra. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Pero quiero que toda la iglesia lo lea una sola vez para que eso sea real en su vida. A la cuenta de 3. 1, 3. El Espíritu de Jehová, Señor, está sobre mí, porque Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los quebrantados de corazón, a aplicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aleluya, qué bendición. Dele palmas al Señor. Esa es la fuerte, porque miren lo que le está dando el Señor esta tarde. Le está recordando lo que usted necesita saber. Hay muchas cosas de las que podemos aprender para atender el asunto de la liberación. Un ejemplo es la salida de Egipto, que nos habla de cómo salir del mundo. Atravesamos el Mar Rojo, entre comillas. Esto significa o tipifica el bautismo en aguas. Y luego se entra al desierto para mostrarnos qué hay en nuestros corazones. Y el desierto se empieza a manifestar en algunas características clásicas, como en los niños. En las características clásicas que podemos ver, dice que ellos no podían pelear en el desierto, no podían defenderse, no podían caminar, no podían sembrar y había que darles de comer. Diga conmigo, había que darles de comer. No podían hilar, les tenían que dar sus vestidos ya hechos. No podían calzarse y los tenían que calzar. Diga conmigo, me van a calzar hoy. La sandalia tipifica el evangelio. Y cuando usted, el Señor, le da un sueño, una visión y le habla de sandalia, quiere decir que le va a cambiar la sandalia, quiere decir que le va a cambiar el evangelio que ha estado viviendo. Eran jornadas en aquellos tiempos de niños en la que Dios tenía que hacerlo todo. Diga conmigo, Dios siempre ha hecho todo. Y es de esa manera que empiezan a desarrollarse las peleas, pero no externas. Aquí son peleas internas, peleas interiores, más que exteriores. No tenían que ir a conquistar nada. Los conflictos eran internos, no externos. Peleaban consigo mismos. En este punto nos detendremos un momento para decir que no es liberación. Porque muchas veces tenemos la palabra liberación y creemos de que la persona siempre tiene que estar endemoniada. Diga conmigo, eso es una mentira del diablo. La liberación se ha malentendido y se ha degenerado en su concepto de tal manera que al día de hoy ha quedado en puros gritos y exhibicionismo. La unción se mide por los gritos hoy en día, y el termómetro para saber que la persona
de que ella quedó liberada es que se tire al suelo y que se debe manifestar, dicen algunos, por excreciones o por algunos gritos. Y al escudriñar la palabra, escudriñar la Biblia, nos damos cuenta que todas estas características de liberación no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña. Para poder entender la liberación, seguiremos utilizando la tipología bíblica de la salida de Egipto, porque eso es tremendo, aplicada a nuestras vidas. Muchos hemos leído la salida de Israel, que sale de Egipto, pero nunca hemos podido entender que ahí, o nunca en la palabra, no lo he podido leer, no lo he podido entender, o no lo he encontrado en la Biblia, que dice que cuando salió Israel de Egipto, ellos manifestaban demonios. No lo dice, no lo he encontrado, no sé si usted ya lo encontró, pero si lo encontró me lo manda por WhatsApp, porque yo necesito seguir estudiando esto es muy importante. Diga conmigo, es muy importante. La Biblia nos muestra que de Egipto a su destino final eran 11 jornadas. Cuando hablo de jornadas, eran años. Eran 11 jornadas que finalmente se transformaron en 40. Debido a un trato de Dios, sin embargo, al final de este trato, se acercan a la frontera de esa vida de desierto que llevaban. Esa frontera será el río Jordán. El desierto es solamente un paso transitorio. Diga conmigo, el desierto es transitorio. Créalo que es transitorio, porque si usted no lo confiesa, entonces se va a quedar en el desierto. No es un lugar destinado como habitación. El desierto no es un lugar destinado para habitar en ese lugar. El que vive en desiertos es anormal. Diga conmigo, el que vive en desierto es anormal, porque ese no es un lugar para vivienda, sino un lugar de paso, de transición. El problema es que en el desierto siempre son niños, y eso los hace estar siempre dependientes. En ese entonces el pueblo dependía de Moisés y sus ayudas. Las serpientes y escorpiones vemos que viven ahí, y son espíritus que atacan al pueblo de Dios en ese momento. Hoy en día, lo vamos a traer al tiempo de la gracia, las serpientes y escorpiones serían los espíritus que atacan a los hijos de Dios. Y algunos de los que son atacados quedan postrados en el desierto. Hay gente cristiana que está mal por hechizos. No estamos diciendo que el enemigo tenga más poder que nosotros. De ninguna manera, hermanos, sino que los demonios, que el Señor los reprenda, aprovechan la ignorancia del pueblo para destruirlo. Oiga bien, no estamos diciendo que el enemigo tenga poder sobre nosotros. No estamos diciendo eso, hermano, de ninguna manera, sino que los demonios aprovechan la ignorancia del pueblo o de los hijos para destruirlos. Amén. Las serpientes y escorpiones tipifican los demonios que están alrededor de usted en este momento. No se asuste. Vemos a un Sansón, mi hermano, pidiendo y tomando una filistea. Y debido a esa mala forma de vida, en el desierto vemos cómo se aparece un cachorro de león y ataca solo al ungido de Dios. No atacó a los padres. Notemos que el ataque es directamente al ungido. Y a pesar de que estaba mal Sansón, el león fue despedazado por la misericordia de Dios. Amén. Así nos pasa muchas veces a nosotros, mi hermano, que nosotros creemos de que estamos bien y andamos mal. Y por la misericordia de Dios, el enemigo no puede atacarnos ni tocarnos. Note que en ningún momento hemos dicho que la posesión por espíritus inmundos y la liberación no existe. Sí existe, diga conmigo, son reales. Lo que estamos diciendo es que se ha confundido las manifestaciones de estos espíritus con la expulsión de los mismos. Y este es el problema, hermano, que muchas veces solo queremos estar en Canaán, pero para entrar a Canaán o la entrada a Canaán, debe de saber usted que tiene que pasar un proceso para saber con qué nos enfrentamos y para diferenciar las cosas. Vemos en el libro de Josué que ahora hay dos tipos de órdenes que son: número uno, vence
tipifican la carne. Esto se encuentra en Josué capítulo 12, versículo 13 al 24. Para los que traen y anotan, hay dos ordenanzas que dan en el libro de Josué, que ahora hay dos tipos de órdenes que son: número uno, venzan a los 31 reyes. El rey de Bir, otro. El rey de Heder, otro. Al rey de Horma, otro. El rey, mire hermano, yo no voy a detenerme ahí porque son 31 los que tenemos que leer. Amén. Al final, en el verso 24, ponémelo por favor. En el verso, el rey de Tirsa, otro 30, y un rey es por todos. En el verso 24, ahí termina con 31. Ahora 31 reyes en total. Esta es que dice en el libro de Josué que tienen que vencer. Usted tiene que vencer a 31 reyes que están viviendo en su casa. Hay 31 demonios que están atacando. Pero nosotros tenemos que ir directamente a lo que nosotros tenemos. Número 2, echen fuera a los 7 reyes. Diga conmigo, fuera. No, pero dígalo como creyendo, fuera. Echen fuera a los 7 reyes que se encontraron adentro. Estos son los reyes foráneos que tipifican espíritus inmundos. Josué 3:10, para los que anotan. Y Josué añadió: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al hebreo. Imagínense, son 7 los que están en su casa, hermano. Diga conmigo, estaban. Porque ya se tuvieron que ir. Amén. Amén. Ese amén se quedó en el hospital Maloro Morales, hermano. Está con ¿cuántos dicen amén? Tomemos como ejemplo, hermano, que nosotros tenemos esto. Los reyes foráneos son los demonios metidos por tratos con los nativos. Es la carne que invita a los espíritus inmundos. Hay reyes nativos que los invitan a pasar. Cuando se echa fuera un demonio, hay que recriminar el área de la carne. Diga conmigo, la carne tiene que ser recriminada. La carne que lo dejó entrar. El nativo que recibió al foráneo debe ser vencido. Diga conmigo, vencido está. Para que no vuelva a invitar a otro foráneo a entrar a la casa. La carne se vence con el espíritu. Diga conmigo, el espíritu. El espíritu. No, vinieron dormidos, hermano. Yo siento que están como que están con miedo, pero hablamos de liberación. Pues aquí van a salir un montón de libertos hoy. La carne se vence con el espíritu. Se sojuzga por el espíritu. No podemos echar fuera lo que es la carne, pero sí podemos sojuzgar a la carne. En cambio, a los espíritus inmundos, si hay que echarlos fuera, se tienen que ir. Y es importante que nos demos cuenta que no hay un procedimiento de muchos pasos para hacerlo. Solamente dice que lo echemos fuera. ¿No se escuchó? Que lo echemos. Nosotros como hijos de Dios tenemos la autorización y somos completamente autorizados por el Padre para echar fuera a todos esos 7 que estaban queriendo entrar en su casa. Tomemos como ejemplo a una Rahab que no había que echarla fuera, sino solo sojuzgarla. Eso representa el área sexual, que no hay que echarla fuera, sino sojuzgarla y reprogramarla. ¿Por qué? Porque no podemos eliminar el deseo sexual de los cuerpos. Lo que sí podemos eliminar es el deseo desordenado de los cuerpos. Amén. Amén. Eso es sojuzgar, someterlo a su orden original. Vemos entonces que los reyes foráneos, espíritus inmundos, los dejaron entrar los reyes nativos, la carne. Es decir, que la carne no es sometida, no es sojuzgada. Es la que permite la entrada a los espíritus inmundos. Muchos, diga conmigo, muchos, no los escucho, muchos confunden la carne con los espíritus inmundos. Y aquí yo quiero que usted abra sus oídos espirituales. Muchos confunden, oiga bien, la carne con los espíritus inmundos. Y tenemos que entender y diferenciar
estos dos grupos y saber cuál es la estrategia para vencer a cada uno. La carne hay que sojuzgarla y a los espíritus inmundos echarlos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Josué 12, 9, 11. El rey de Jericó. Ahí vamos a estar hablando ahí en Josué 12. El rey de Jericó, uno. El rey de Jai, que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. Vamos a leer hasta el 11. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. Le pregunto, ¿usted se ha detenido a leer la Biblia? Y si ya se detuvo, usted sabe lo que está hablando el Señor en esa palabra. Usted sabe que cada nombre tipifica algo que el Señor quiere que usted sepa. Por eso es que nosotros no tenemos el hábito, por eso es que la iglesia, está tan tembeleque. ¿Por qué? Porque no está estudiando la palabra. Porque no es lo mismo verla que ponerse a platicar con ella. Usted tiene que platicar con la palabra. Usted tiene que decirle, no le entiendo, Señor, pero ¿qué me querés decir con Jarmut? ¿Qué me querés con Laquis? Y cuidado, hay gente que tienen esos nombres hoy en día y no saben lo que están ahí. Amén. Ahora, el significado o el nombre de Jarmut es elevación, eminencia. Oiga. Y el de Piream es asno salvaje. Esto nos habla de alguien que se ha elevado a realizar tareas ministeriales, pero que no es un buey. La diferencia entre un asno y un buey es que el buey siempre lleva la carga más pesada, pero es la carga negativa. Pero cuando alguien entiende que es un buey, el buey solo lleva carga ligera. ¿Por qué? Porque tipifica la vida de Cristo. Porque Cristo dice, vengan a mí los que estén cargados, que yo los haré. Entonces, el buey generalmente tipifica eso. Entonces dice, pero que no es un buey, sino un asno. El asno lleva las cargas él mismo, pero el buey solo deja que Jesús la lleve. El asno es un soberbio, diga conmigo, soberbio. Pues su necedad y su terquedad quiere hacer la obra de Dios y no lo consigue, pues no lo llamaron a hacer la obra todavía. En Jeremías 23:1, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. ¿Por qué? Porque hay muchas congregaciones hoy en día. Y ayer estaba con un grupo de hermanos, andábamos ahí, por el lado por ahí, Motastepe, y miramos diferentes tipos de congregaciones, templos, digo tabernáculos, pero están vacíos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se ha autoproclamado pastores, que se han autoproclamado profetas, apóstoles, evangelistas, pero no los ha llamado Dios. Ellos comienzan, levantan templos y todo, pero los templos son huecos porque no hay vida en ellos. Y eso es lo que pasa, eso es lo que tipifica el burro. El burro, cuando nosotros queremos hacer nuestro propio evangelio, cuando yo quiero llevar mi propio evangelio, cuando dice Dios, no te unáis con yugos desiguales, y tú vienes y te unes con yugos desiguales, eres un burro. Lo siento, pero la palabra me está diciendo. ¿Por qué burro? Porque querés hacer lo que te da la gana, no la voluntad del Padre. Porque estás transversando, estás poniendo tu carne primero y no la palabra de Dios. Y es duro, hermano, es duro, porque a mí me ha pasado. No quiere decir que yo estoy adulterando, no. Hay muchas cosas que yo he querido hacer en mi propia carne. He querido ayudarles a hermanos, y cuando yo les ayudo, agarro terminación, termino en el desierto también. Tenemos que ser oidores, tenemos que tener olfato espiritual para poder ayudar. Cuando un hermano te pide una ayuda, tenemos que meternos en oración antes de decirle, sí, yo voy por ti, hermano. Porque Dios te puede decir, no te metas ahí, no te estés metiendo. Ay, déjamela que la voy a... Ella me pidió tratar con ella. Ella cree que yo voy a tratar con ella dándole solamente las cosas fáciles. No, se la voy a poner difícil. La voy a meter al desierto. La voy a meter ahí que la piquen las víboras, que la agarren los alacranes, que la revuelquen, que no beba agua, que le corten el agua, que le corten la luz, para ver si es cierto que en mí ella está confiando. Lo que pasa es que nosotros no entendemos, creemos de que las casas están endemoniadas o que las casas están así, pero es que muchas veces nuestra carne nos lleva a hacer esas cosas, hermanos. El significado del nombre Jarmut es elevación, eminencia, le decía. El de Periam
Amén. El asno es un soberbio, pues en su necedad quiere hacer la obra de Dios y no lo consigue, pues no lo llamaron a hacer la obra todavía. No quiere decir que él no es llamado, no lo han llamado todavía. Como Micaías, que contrata a un levita para ser ministro y le ofrece reconocerlo como padre, pero al final invierte en los papeles y dice que lo trata como lo llamó para contratarlo y le dijo y le ofrece reconocerlo como padre, pero al final invierte en los papeles y dice la historia que lo trata como un hijo. Eso está en Jueces 17, 9, 11, para los que anotan. En Josué 10:3, por tanto, dice, póngame por favor Josué 10:3. Imagínense, eso se lo dejo tarea en casa en Jueces 17, del 9 al 11. Josué 10:3, por tanto, por lo cual dice ahí, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, a Pirem, rey de Ham. ¿Qué significa Pirem? Se lo acabo de explicar. ¿Qué significa? ¿Se dan cuenta? Les voy a pasar el micrófono y que queden grabados los 5.5 millones de personas que nos están viendo. Amén. Por lo cual dice, y a Pirem, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y Debir, rey de Eglón, diciendo, el rey de Laquis, su nombre es Jafía. Laquis es invisible y Jafía es brillante. Eso significa, pongan atención, resplandeciente. Eso significa Jafía, es brillante, resplandeciente. Laquis, su nombre significa uno y su nombre es invisible. Amén. Esto es aquel que se atribuye a sí mismo la luz, y es cuando viene la vanagloria de la vida, y así como a Luzbel nos echa a perder la belleza. La vanagloria de la vida, hermano, es lo que le pasó a Herodes, que murió comido por gusanos, es decir, se corrompió, porque cuando la gente decía voz de Dios y no de hombres, Herodes no le dio la gloria a Dios, sino que se la quedó. Te puede pasar, hermano. Nos puede pasar de que nosotros te están echando flores, están diciendo que bueno, que predica, que lindo que canta el hermano Luis, cómo lo ha levantado Dios. Luisito, te estás cantando súper bien, y Luis ya se creyó que es más que barriento, dicen ahí. Mas no sabe que son los que se va riendo. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros queremos y nos queremos quedar con la gloria. Por eso es que tenemos que entender y comprender, y por eso es que tenemos que estudiar, escudriñar la Biblia. ¿Por qué a usted le da sueño? Porque cuando mira esas cosas dice, sí, ¿para qué quiero saber ese montón de nombres yo? ¿Para qué? ¿En qué me beneficia? Te beneficia, hermano, en saber contra quiénes estás peleando, contra quiénes nosotros tenemos el pleito. Amén. El rey de Eglón se llama Debir. Eglón es toro joven o círculo. Debir es santuario, predicador, conferencista. Esto habla de la inmadurez, mi hermano, que no nos permite avanzar y nos deja dando vueltas en el desierto durante mucho tiempo. En lugar de buscar la madurez, busca la predicación, y solo confunde a los que lo oyen. La unción no madura, hermano, a nadie. Oiga, la unción no madura a nadie. Amén. Esto solo sirve para vivir. La madurez solo se logra por medio de la palabra. Hay de los hijos de Dios cuando le ponen a un neófito a enseñar, porque solo trasladarán confusión. Nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que saber y tenemos que entender. Hay gente que solamente se creen que son los más, como decía hoy nuestro padre espiritual en la mañana, en la predicación. Hay gente que quiere solo vanagloria, hay gente que solo cree que son ellos, que son los únicos que pueden estar aquí arriba. Mi hermano, yo estoy de acuerdo con lo que él opina, y yo he sido enseñado que cualquiera de ustedes, mis queridos hermanos, puede estar predicando el próximo domingo aquí. Yo no soy la mamacita, yo no soy la cuarta persona de la Trinidad para traer palabra. Aquí cualquiera de ustedes que está sentado puede tomar mi posición, pero, diga conmigo, pero si yo lo descuido,
Pero como a mí me encanta, me apasiona predicar el Evangelio de Dios, entonces yo estoy cuidando y estoy comiendo palabra. Y estoy escudriñando y estoy intentando que cada uno de ustedes camine conmigo y que entienda a quién nosotros vamos a estar golpeando. Porque no podemos hacer como dice Pablo, no podemos estar dando golpes en el aire. Nosotros tenemos que ser certeros en lo que estamos hablando, en caminar. Por eso es que hay muchos cristianos hoy en día que quieren hacer su voluntad, se vuelven burros. ¿Por qué? Porque el burro tipifica la terquedad, la soberbia, y quieren hacer lo que les da la gana. Mi querido hermano, yo se lo digo de corazón y sin ningún resentimiento. A mí me ofrecieron y me han ofrecido iglesias, ir a pastorearlas, y yo les digo, no es mi momento. ¿Sabe por qué? Porque he entendido que en esta casa yo tengo que caminar y tengo que salir bajo cobertura. Pero otro que está buscando los diezmos y las ofrendas de todos los hermanos, ya lo hubiera hecho una y mil veces. Pero yo he entendido, diga conmigo, hay que entender a Dios. Y hay que obedecerle más que todo. Muchos ministros cometen el error de pensar que porque una persona tiene unción, entonces pueden predicar. Y no es así, diga conmigo, no es así. Igualmente hay personas que piensan que con el bautismo del Espíritu Santo y sus buenos deseos de predicar bastan. Y ya quieren que el pastor le dé el púlpito. Y tampoco es así, diga conmigo, tampoco es así. El púlpito es por llamado. Y aún con llamado es necesario sentarse a estudiar y a aprender. El príncipe de los predicadores decía, el que no siembra en el estudio de la palabra no puede cosechar en el púlpito. En otras palabras, lo que te estaba diciendo Cristo es que para poder estar aquí tienes que servir primero. Esto no se trata de que voy a venir de una conferencia y ya me voy a poner en otra conferencia. Esto no se, dígale a su hermano, no es así. Esto se trata de humillarse. Esto se trata de ir más abajo. Amén. Primera de Timoteo 3, 5, 6. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ojo, no un neófito, siga. No un neófito, siga el verso 6. No un neófito, no sea que amaneciéndose caiga en la condenación del Señor. Reprenda. A mí no me gusta decir mucho, no me gusta ni llamarlo a él. Ahí lo miro, yo le digo que el Señor te reprenda nada más. En la condenación del diablo, que el Señor lo reprenda. El rey de Geser, este es autoexaltación. No debemos buscar nuestra propia gloria, el sobresalir. Dejemos que Dios nos llame. Dígale a su hermano, Dios te va a llamar. No, pero dígaselo creyendo, Dios te va a llamar. No te sofoques, hermano. Porque con la sofocación, hermano, yo tengo 20 años de caminar en el Evangelio. Y hasta hace como 6 años que me comenzó a dar el privilegio. Imagínense, pero si nos sofocamos. Yo le comentaba ayer a un grupo de hermanos que estábamos en ayuno, que estábamos en oración. Son intercesores conmigo en una oración todos los días en la noche, a las 8 de la noche. Estamos orando, pero el Señor me puso bajo la autoridad de nuestros padres de la casa y ellos me dio cobertura y nos fuimos ayer y yo les decía a ellos, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta de que sin Dios no somos nada. Yo no puedo, yo decía, oye hermano, cuando yo predicaba el Evangelio antes que me invitaban a todas las iglesias, yo iba, porque yo no tenía nadie que me gobernara. Yo tenía ese espíritu y cuando yo miraba que eran 300, 500 personas, 600 personas, yo decía, wow, qué tremendo, cómo Dios me va a usar ahora. Y el Señor me usaba, diga conmigo, lo usaba. Pero yo seguía siendo mula. ¿Sabe por qué? Porque la gloria me la quería dar solo a mí. Hasta que vino el Señor y me agarró y me sentó por allá y me dice, ahí te vas a quedar y vas a aprender autoridad y te vas a sujetar. Pero nada, aquí te vas a quedar y esta es tu casa y si vos te vas a perder. Yo me quedé y dije yo, wow. Pero aún así yo seguía yendo a las invitaciones de las congregaciones hasta que un día el Espíritu hablándome por el papá de la casa. Yo no te voy a decir nunca que no vayas, pero me gustaría que cada vez que vayas me mantengas informado.
No porque quiera saber a dónde tú andas, sino para ponerme en oración contigo, para que Dios te use de sobremanera-mente. Y yo decía, wow, qué tremendo. Pero después en el camino, cuando iba, el Espíritu me dice, ¿sabes lo que te quería decir tu papá ahí en la tierra? El Espíritu Santo lo que me estaba diciendo era, a través del varón, era de que ya no necesitas andar en otro lado. Vas a tener tu privilegio en la casa. No te desgastes por las multitudes, porque lo que se quiere es hijos en la casa. Y yo dije, wow, esa es la suerte si se la va a dar. Es más importante, hermano, ministrarlo de adentro. ¿Sabe qué es lo que puede tener usted adentro? Soberbia, vanagloria, inmadurez. No le gusta este tema, yo sé que esto está duro. Se fueron los amenes. Es más importante ministrarlo de adentro, la soberbia, la vanagloria, la inmadurez. ¿Sabe qué es lo que es la inmadurez? Alguien que pasó, que me voy a poner de ejemplo, hermano. Yo crecí en Catedral de Su Gloria, una iglesia que se congregaba casi 2.500, 3.000 personas. Tremendo. ¿Y dónde te congregabas? A mí solo el nombre me gustaba. Catedral de Su Gloria. Ahí pertenezco. ¿Y en qué red? Estoy en la red de hombres adultos. Y me dicen el Timoteo. No, y no era cosa que así me decían, y yo me la daba, yo me la creí. Es lo peor. Porque Dios me usaba. Y yo comencé a caminar, y comencé a ver la unción de Dios. Y yo comencé a caminar, hermano, con humildad se lo digo. Mi hermano estrechó la mano de Cash Luna. No 1, 2, 3, 4 veces cuando vino. Julio Melgar me profetizó que iba a ser punta de lanza en esa congregación. Así como me miren a mí, que me sacaron del reparto chip, de las pandillas, drogadictos, ladrón, lo que sea, .com. Pero Dios se acordó de mí. Y comencé a caminar y comencé a recibir discipulado tras discipulado tras discipulado. Y que los discipulados van y los discipulados vienen. Y que los cartones van y los cartones vienen. Y me dice el Espíritu un día, de nada te sirve todo eso. Porque lo que vos estás buscando es vanagloria. Y una vez comentando con el pastor, aquí hablaba, yo le decía, mire, es que yo estuve aquí, estuve allá, anduve aquí, anduve allá. Y cuando yo levantaba la mano, la gente caía. Y era cierto. Pero no era yo, era el Espíritu. Y yo me la daba. Y el Señor me usaba, interpretando lenguas. Y comenzaban a hablar lengua las hermanas en las congregaciones que iba, y yo comenzaba a interpretarlas, y el Señor me dio, tengo la interpretación, tengo el don. Pero un día me dijo el Señor, qué mal estás. Y habían aceptado como 80 personas ese día. Y me dijo, qué mal estás, la vanagloria. Es más importante, me dice, ministrarlo de adentro, soberbia, vanagloria y inmadurez. Porque entonces los foráneos no pueden llegar, pues no hay puertas abiertas. Si hay sanidad interior, los demonios se tienen que ir. De nada sirve que perdamos tiempo en echar fuera las moscas si la carne sigue ahí. No sé si me está entendiendo. Pero si quitamos la carne, ya no habrá nada que atraiga las moscas, ¿sí o no? Nosotros tenemos que ser así, hermano, en lo espiritual. El que ha sido, hermano, el que ha sido salvo debe entender esto y querer y amar la verdadera liberación, pues muchos no quieren escuchar nada acerca de la liberación porque piensan que se trata de caer poseído y ser ridiculizado, etc. Y no es así, diga conmigo, no es así. Esto sucede solo en casos extremos, pero para aquellos que no se someten bajo la autoridad de Dios y someten su alma y su corazón a escuchar y poner en práctica la palabra de Dios, humillándose ellos mismos, reconociendo su condición y su necesidad, arrepintiéndose y confesando sus pecados, a esto ya no los humillan, los liberan por el poder de la palabra de Dios. Juan 15:3 lo dice, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, creo que dice. Ahí está, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El problema es cuando vienen las personas. No quiere decir que los demonios no existen, ni los que están endemoniados tampoco. Sí existen. Digo conmigo, existen. El problema es de que ellos no quieren ser expuestos.
Entonces, para no ser expuesto, usted puede hacer humillándose usted mismo, reconociendo su condición y su necesidad, arrepintiéndose y confesando sus pecados, para no ser humillado delante de ahí, delante de las personas. Hay dos tipos de personas, diga conmigo, hay dos tipos de personas que no son liberadas por la palabra. Ojo, y quiero que usted lo grabe, se lo meta entre cuero y pellejo, hermano. Hay dos tipos de personas, y a mí me llamó la atención esto, que no son, diga conmigo, no son liberadas por la palabra. Las que no les gusta, oiga bien, y se lo voy a decir en modo de slowly, suavemente. Las que no les gusta escuchar palabra y huyen de ella. Y las que se encuentran en lugares donde no hay palabra revelada y fresca. Si no nos exponemos a la palabra, mis queridos hermanos, e insistimos en nuestra vieja manera de vivir, entran espíritus a nuestras vidas y en ocasiones hasta en nuestros cuerpos. Se los voy a poner de ejemplo, hermano. Hice una lista. Hay espíritus de los muertos. La hermana, el espíritu de los muertos. Espíritu de los muertos. Estos entran por la hechicería. Espíritu de mentira entran por las contiendas. Por eso Dios dice, no entren en contiendas. Amén. Espíritu de Egipto, por anhelar la vida pasada. Aquellos que les esté yendo mal hoy. Y ay, que en el mundo yo hacía choriceo y hacía negocios ilícitos y yo caminaba billetes. A mí me pasó, hermano. Yo no hacía negocio, yo le ponía un chuzo en el cuello a alguien y le quitaba la cartera y me iba tranquilo. Punto. Y no me quedé viendo porque te puedo chancletear, le decía, porque solo con Chinela-Rolter caminaba yo. Así como me miran, esta es la gloria de Dios lo que están viendo, hermano. Espíritu de Egipto, por anhelar la vida pasada. Espíritu de letargo, por la pereza. Diga conmigo, fuera la pereza. Fuera la pereza. Espíritu de prostitución, por la fornicación. Alguien o la mujer o el hombre que practica fornicación se vuelve un prostituto o una prostituta. No es necesario estar esas mujeres que se pintan, que dan ahí, de todas esas que se les paga. Esas mujeres no solamente son la prostituta, es la mujer o el hombre que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y si están casados y tienen fuera de su matrimonio también las relaciones. Espíritu de prostitución por la fornicación. Espíritu de impureza también por la fornicación. Espíritu de enfermedad por el afán. Hay hermanos que no quieren venir a la congregación porque, ay no, es que pasé toda la mañana haciendo cosas en la casa. Ay, ya estoy rendido, mejor voy otro día. Además dicen que la van a estar poniendo en YouTube y la van a estar poniendo en Facebook para el próximo domingo. Entonces aquí en mi casa lo voy a recibir. Espíritu de enfermedad le va a caer. Que el Señor reprenda al diablo. Espíritu de enfermedad por el afán. Espíritu de adivinación por la hechicería. Espíritu de error por no amar la verdad. Espíritu de esclavitud por no amar la palabra de Dios. Espíritu de estupor por la incredulidad. Espíritu de cobardía por la falta de fe. Espíritu de pobreza por la avaricia y la pereza. Se lo voy a repetir para que no se me duerma. Número 1, espíritu de los muertos entra por hechicería. Espíritu de mentira por las contiendas. El espíritu de Egipto por anhelar la vida pasada. Espíritu de letargo por la pereza. Espíritu de prostitución por la fornicación. Espíritu de impureza por la fornicación. Espíritu de enfermedad por el afán. Espíritu de adivinación por la hechicería. Espíritu de error por no amar la verdad. Espíritu de esclavitud por no amar la palabra de Dios. Espíritu de estupor por la incredulidad. Espíritu de cobardía por la falta de fe. Y espíritu de pobreza por la avaricia y la pereza. Imagínense cómo puede entrar. Y por eso es que decía en el libro de Josué que tenemos que echar fuera los 31 y también los 7 que estaban quedando ahí. Porque tenemos que saber de dónde venimos y para dónde vamos. No que muchos saben que vienen a la congregación, pero no saben en la vida eterna para dónde van. ¿Cuál es su identidad? La batalla ya está ganada. Diga conmigo, la batalla ya está ganada. Amén. Y le voy a poner el ejemplo de 1 Samuel 17, 8, 9 para que lo lea en su casa. Amén.
El reino es el choque espiritual de la luz contra las tinieblas. Ahora el reino de Dios viene la restitución de todos los que nos robaron. Tenemos que ganarle terreno al enemigo. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ganarle terreno al enemigo. No solo quedarnos como salvos, tenemos que avanzar. Diga conmigo, tengo que avanzar. Tenemos que avanzar. El enemigo sabe que le queda muy poco tiempo. Amén. Adán y Eva fueron los primeros pacifistas. Y para evitar el choque, mejor se dejaron embaucar y engañar. Tenemos que aprender a ser aptos para la guerra. ¿Para qué peleamos todos? Mejor uno de cada bando, dice, mejor uno de cada bando, y el que gane hará a los suyos vencedores, y el que pierda hará a los suyos vencidos. Y así se enfrentaron Goliat, que tipifica al diablo, y el ungido secreto David, que tipifica a Jesucristo en ese momento. El resultado, David gana la pelea. ¿Cómo? Como primero con una piedra y una onda lo derriba, y luego le corta la cabeza para estar seguro de que ya no se iba a levantar ese demonio. Que el Señor lo reprenda. Ese es Cristo Jesús, hermano, que derrotó. Lo que le estaba hablando en 1 de Samuel, mi hermano, lo que le estaba diciendo era de que en lo que tipifica esa historia es que ese es Cristo Jesús, que ese es Cristo Jesús que derrotó al diablo. Insisto, ya está derrotado. Cuando se enfrentó a la muerte para llevar a nuestras culpas, lo derribó y le dio la estocada final cuando le quitó la cabeza, le quitó la autoridad y señorío sobre nosotros. Eso hace que entendamos una realidad y que vivamos en la realidad espiritual. El diablo, hermano, ya está vencido y sus secuaces también. Jesús es el vencedor y eso nos hace a nosotros vencedores juntamente con Él. Amén. Le puede dar palmas al Señor. Efesios 6:12. Porque nos dice Efesios 6:12, ya usted lo conoce, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, no los escucho, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones. No diga, ay, es que Dios está en los lugares celestes. No, está en los lugares celestiales. En los lugares celestes se encuentran los demonios. Sepa hablar, hermano. Sepa, entienda. Si algo vino a aprender hoy es a decir celestial, no celeste. Porque ahí lo dice la palabra. Contra huestes espirituales de la maldad en las regiones no celestiales. Dios está en los lugares celestiales. Los demonios están ahí detrás de usted sobándole la cabeza y lo quieren dormir ahorita. Y a alguien se le erizó el pelo ahorita. Amén. Ahí también en 1 de Samuel 17, 51, 53. Quiero enfatizar un poco, no lo quería decir, pero lo voy a decir con respecto a Efesios 6:12. Esto nos hace ver y entender que hay leyes que rigen nuestras batallas. La principal de ellas es que el diablo, que el Señor lo reprenda, ya fue vencido. Por tanto, ya nuestra pelea no es contra el diablo, sino contra sus enviados y súbditos que aparecen en Efesios. Entonces ya usted deje de estar reprendiendo al diablo. Usted tiene que reprender a los súbditos de él. Al diablo lo reprendió el Señor. Y por eso yo siempre digo, cuando digo la palabra diablo, que el Señor lo reprenda, porque nosotros tenemos que entender y comprender la autoridad, porque Él tiene autoridad en este mundo. El Dios de este mundo, al cansancio se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, el Dios de este mundo no es el Dios que está en los lugares celestiales, es el Dios que está en los lugares celestes. Y dice en Corintios, dice que Él ya fue juzgado, porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Amén. Ahora, en 1 de Samuel 17, 51 al 53, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. ¿Dónde se puso David? No se puso encima, se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Eso va a pasar cuando usted se sujete a la palabra, cuando usted se sujete y se sumerja en obediencia a los padres de la casa, a los ministros, a los líderes. No quiere decir que usted viene para que le pongan una correa y usted va a andar ahí jaladito
Amén. Ahora nosotros tenemos que entender esto. El verso 52, levantándose luego los de Israel, diga conmigo, nosotros. No, pero es que se dan cuenta que no están creyendo. Diga conmigo, levantándose luego nosotros. Y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Verso 53. Y volvieron los quienes. Se da cuenta que nosotros somos los hijos. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y esa palabra que hablaba nuestro padre espiritual en Eclesiastés 26, que dice que los ricos y todo eso amontonan, pero Dios dice que se los va a quitar y se los va a dar a sus hijos. Yo no sé cuántos están recibiendo. Otra ley, hermano, es que si el jefe ya está vencido, no debemos de ir a pelear contra él, sino solo decirle a sus ejércitos que en el nombre del que los venció, que es Jesucristo, tenemos autoridad sobre ellos. Mucha gente nos enseña a echar fuera al diablo y él no está metido en nadie. Eso solo lo que hace es desgastarnos o desgastarlos a cada uno de los que están reprendiendo a los cristianos. Esos hermanos te están reprendiendo, te reprendo, diablo, te reprendo. Solo él ya está reprendido, ya está juzgado, ya está vencido, ya está atado y está ya metido y él no tiene nada que ver aquí. Son sus demonios que nosotros tenemos autoridad para echarlos fuera. Amén. Eso solo desgasta a los cristianos. El diablo solo maneja los espíritus inmundos. Y lo que se debe hacer es atar, echar fuera a los filisteos que tipifican los espíritus inmundos, que están en medio de nuestro Canaán. Quiere decir que están en medio de nosotros. Por eso le decía que están ahí sobándole la cabeza para dormirlo. Porque no quieren que usted entienda, que usted se pare en la brecha y que usted se levante con los ojos espirituales y comience a guerrear y comience a darles autoridad, darle órdenes que salgan de sus hogares, que salgan de sus hijos, que salgan de su casa, que salgan de la miseria, espíritu de miseria, espíritu de fracaso, espíritu de pleito, de ira, de contienda, espíritu de fornicación, espíritu de malos pensamientos, todos esos, hermanos, son miles y no puedo terminar. Yo pasaría haciendo una lista y pasamos 3 días diciéndole todos los nombres de todos los hermanos sin parar, porque todos esos nombres de los demonios que el Señor los reprenda, todos totalmente, ellos están confabulados para atacarte. Por eso es que ustedes no, por hay veces que ustedes se vienen y vienen a la congregación y se vienen a dormir. ¿Por qué? Porque están fatigados. No, ¿por qué? Porque los espíritus inmundos están poniéndole manos en la cabeza, los están tocando, los están acariciando y de repente comienzan ustedes a cerrar las persianas. Y comienzan a cerrarla ahí, comienzan a estar ahí, a estar llamándome desde el fondo, desde allá me están llamando, me están haciendo. Así, ¿por qué? Y yo no los culpo a ustedes, pero sí tienen que entender que tienen que estar despabilados, porque esto es una lucha, diga conmigo, esto es una batalla. Entendamos lo que es liberación, hermano. A veces los problemas del cristiano no son cuestiones de demonios, sino de carne. Ay, santo, eso no le gustó a nadie. Hay gente que piensa que está endemoniada o que hay algunos endemoniados en nuestros hogares y lo que tienen son malos hábitos. Carne. Mucha carne hay ahí. Hay regiones que son preferidas como Gadara, para ser incursionados por espíritus inmundos. Gadara era un lugar dedicado a la crianza de cerdos. Los espíritus inmundos buscan los criaderos de cerdos y estos animalitos no pueden vivir en lugares limpios. Solo les gusta la suciedad y el criadero de cerdo desordenada. Esto trae desorden, trae rebeldía a la autoridad para que se vuelvan los que tienen que estar sujetos y sumisos, se vuelvan rebeldes a la autoridad. Estos animales, los cerdos, beben de cualquier fuente de palabra. Y me voy a detener. Se los está diciendo alguien que pasó ese proceso. Yo escuchaba 5 predicadores, está mi esposa de testigo. Yo después de que llegaba del trabajo, escuchaba 1, 2, 3, 4, 5. Escuchaba palabras de todos. La palabra es buena, pero el problema es que yo estaba haciendo que esos predicadores fueran algo mío. Y esos predicadores, lamentablemente, ni siquiera saben que yo existo.
El único que sabe que existe son los padres de la casa. Por eso usted tiene que añorar, comenzar a leer la palabra y comenzar a llenarse de la fuente que Dios puso en esta casa. No digo que es malo escuchar a los otros hermanos. El problema es que le damos más oído a los otros hermanos que a los de la casa. El enemigo es astuto, hermano, pero con nosotros la perdió. Diga conmigo, la perdió. Estos animalitos no pueden vivir en lugares limpios, solo les gusta la suciedad y el desorden. Por eso muchas veces con mi esposa nos ponemos a hablar y le decimos a nuestros hijos: arreglen sus cuartos, porque en el desorden se menean los espíritus de miseria. Aunque no lo crean, una casa desordenada se manifiesta la escasez, se manifiesta el desorden, se manifiesta la pobreza, la economía va degradando. Cuando un hijo o una hija tiene su propio cuarto en el hogar, que el papá está dándole donde está, porque cuando se lleguen a mayores se van a casar y se tienen que ir. Mis hijos lo tienen claro. Como dice la palabra, el casado. Pero nosotros queremos siempre: ay, que no te vayas, mejor quédate aquí, que papá. Vayan a la calle. Ahí se van a hacer entendidos. Lo que nos toca a nosotros como padres es seguir orando por ellos. Amén. Ay, que los padres dicen: que se vayan, hermano, déjenlo volar. Así como cuando se le levanta el ego y claro, le pasa, ¿por qué me dice? No, espérate. Sí. Así como ese, que ya se creen que son la mamacita y que son el papacito y que estoy aquí, ya estoy grande, que ya te mido 1.8 y que puedes medir 30 metros de altura, pero vos saliste de mis lomos y te tenés que callar cuando yo tengo que te calles. Punto. Y no pregúntenle a Richie. Esto es tremendo, hermano. Cuando alguien mantiene la casa en desorden, y voy a atacar a las mujeres porque las amo. Cuando una mujer está en la casa, ella debe de mantener su casa limpia, no porque le tiene que dar o le rendirle cuenta al hombre, sino porque le va a rendir cuenta al Padre que está en los cielos. Cuando una mujer mantiene su casa nítida, limpia, no le gusta que esté sucia, que no le gusta que huela feo el hogar, es una mujer que le está diciendo al Espíritu Santo: eres bienvenido, aquí puedes estar, aquí puedes entronarte, aquí puedes hacer lo que te da la gana, porque el Espíritu Santo no habita en lo cochino. Si no, miremoslo espiritualmente. Dice que cuando nosotros gritamos y nos airamos, dice que contritamos al Espíritu Santo. ¿Sí o no? Porque el Espíritu Santo es una persona. Es problema. Así que para las mujeres y para las hijas y para los hijos, mantengan sus cuartos arreglados para que la bendición nos persiga, no que sea la maldición. Eso que dejan la ropa para 15 días y de repente agarra el pantalón, vamos a salir, y agarran el pantalón y lo sacuden, todavía aguanta una puesta sin lavarlos. A alguien les está hablando Dios. Miren ahí atrás, está hablándole Dios fuertemente. Amén. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que estar siempre conectados con el Espíritu Santo. Ya estoy terminando, qué rico terminar en tiempo y forma. Amén. ¿Qué quiere decir todo lo que hemos estado hablando el día de hoy? Esto nos habla de dos cosas. La administración es la sanidad interior, eso es juzgar la carne. La liberación, en cambio, es echar fuera a los espíritus inmundos. El que se ministra y se deja ministrar no necesitará liberación. Necesitará liberación aquel que no se dejó ministrar. Y la carne ha abierto puertas tan grandes que ahora están poseídos por espíritus inmundos. El diablo, que el Señor lo reprenda, no posee a nadie, porque no está en la tierra. Los que poseen son los espíritus inmundos. Las manifestaciones demoníacas con gritos, golpes, voces extrañas, expresiones y demás no son más que eso, manifestaciones. Amén.
El hecho de que un demonio se manifieste no quiere decir que ya salió. El hecho, y se lo voy a repetir, el hecho de que un demonio se manifieste no quiere decir que ya salió y la persona quedó liberada. La evidencia de que una persona ha sido liberada es que cambia su forma de vida, cambia su relación con Dios y hay frutos del Espíritu. Aquí puede caer cualquiera echando babas, pegando, haciéndole como culebra y lo que sea.com, volteándole los ojos y haciéndole así. No quiere decir que está libertad. El fruto se tiene que ver después de ese revoltinejo que hizo. Por eso es que el enemigo trata y engaña y lo ha tenido muchos, diga conmigo, muchos intercesores que entre más gritan y entre más creen que son superhéroes. Y yo miro a un Jesucristo que solo iba caminando, se bajó de la barca, llegó a Agar, y cuando lo miró el endemoniado de la arena, ¿qué te traes contra mí tú, Jesús, Hijo de Dios? Ni siquiera abrió su boca. Y después el mismo demonio le dice, dame permiso para irme a meter allá al lago de cerdos. Así somos los hijos, que cuando nos piden, ¿sabe una cosa? Cuando usted, mi hermano, camine en la obediencia y en la palabra, bajo cobertura, usted va a caminar. Y esos miedos que le da cuando se levanta a las 11, 2, 1 de la mañana, que va al baño, y cuando viene de regreso para la cama, siente que alguien lo está viendo, siente que alguien está llamando, y cuando usted va, se le eriza la piel, y usted lo que hace es que se mete debajo de la almohada para que el demonio no siga viendo. Entonces quiere decir que todavía tiene que ser usted liberado de eso. Porque un hijo que porta el Espíritu Santo, el demonio tiene que salir. Cuando lo mire, usted no tiene que decir, usted solo, cuando usted vaya a bostezar, él va a creer que usted lo va a reprender. Y él tiene que salir. Y usted no tiene que tenerle miedo. Pero hay muchos, diga conmigo, hay muchos, que cuando miran a las 2 de la mañana y que de repente se cayó una cazuela, yo no quiero ir al baño. Sienten miedo. Diga conmigo, sienten miedo. Pero no deberían. Porque un hijo que camina, que porta el Espíritu Santo, el enemigo tiene que salir. Ahí viene Abdías. Ese no toca solo bien el piano, sino que camina bajo obediencia. Vamos, quítese de ahí, vamos, denle chance. Esperemos que venga la esposa. Y allá viene la esposa caminando. Y dice, no, ese es peor. Déjala que pase. Y está dejando, déjala que pase. Y viene, allá viene Luisito, ay, vamos a meter a Luisito, 2 mujeres. Y de repente Luisito la mira a la muchacha y la queda bien. Ay, Señor, sosténme, porque si yo sin ti me voy. Y entonces el Espíritu entra, lo rescata y dice, mi hijo, no me lo toca a nadie. Y comienza, no lo pudimos vencer, dicen los espíritus. Le metieron a 2 filisteas. Una se llamaba Reinalda, que enseñaba toda la espalda. Y es lo que pasa, que nosotros tenemos que portar la autoridad. La liberación no quiere decir que todo el tiempo vamos a orar por ti, porque es cierto, nosotros podemos tener el discernimiento de espíritu. Lo que puede andar la hermana, lo que puede andar el hermano, lo que puede andar el fulano, sutano, mengano. Y lo que anda es un espíritu de hambre. Y te quedan de hambre, dice uno, no, porque lo miran así hermoso, con el espíritu ensanchado. No, no es hambre, es que queremos, es que sentimos muchas veces, percibimos. Pero hay muchos que el enemigo los tiene tan engañados. Espíritu de alcoholismo. Porque lo mira todo desvelado, todo golpeado al muchacho y creen que no es así. Y comenzamos, ¡fuera espíritu de alcohol! ¡Hey! ¡Ahora vamos! ¡Manifiéstate ahora! ¡Ay! Y comienza todo el mundo, ¡ay! Y están echando fuera de demonio, me voy. Y hay muchos que se van. Les da miedo. ¿Por qué?
Pero yo sé que no, vení para acá, vení, vamos a orar por vos. Y ya comienza. Sin necesidad de pegar 4 gritos, cuando sienten al Espíritu, uno pone la mano sobre ellos, en el nombre de Cristo Jesús, ellos sienten y comienzan a manifestarse. Y comienzan a caer, Hay otros que mientras más gritan, el Espíritu los engaña más y comienza a tirar saliva en el suelo, y sale como culebra, y comienza, Espíritu, y comienzan ahí, pero eso no quiere decir que ya fue liberado. Después que salió del alcohol, del espíritu del alcohol, no es que el alcohol, estoy haciendo un ejemplo, ¿verdad? No quiere decir si es el espíritu que está hablando, no sé. Pero voy a poner aquí a ejemplo a Cleotildo con espíritu de drogadicción. Él vino, oramos por él, los intercesores, y él manifestó y fuera baboseó. No quiere decir que no puede manifestarse de esa manera. Él, el demonio, lo puede hacer, pero lo que hace es confundir a la gente. Ahora sí ya está liberto. Esperemos los frutos. Esperemos los frutos. Por cuánta gente no ha estado llorando y he orado y han manifestado de esa manera. Y yo sin poner mano. Aquí mismo, usted los que están conmigo por las tardes, ahí en aquella esquina, ahí se manifestó un demonio. Y cuidado, se manifiesta hoy también ahí. La hermana está cruzando los dedos. ¿Qué pasó, hermana? ¿Por qué están con el Espíritu Santo? Entonces, nosotros sin poner manos, los espíritus endemoniados tienen que salir. Pero quiero ver los frutos. Queremos ver los frutos. Amén. Ahora, las bendiciones que Dios habla de 4 bendiciones. Yo voy corriendo porque me quedan 32 minutos. Bendiciones generacionales que Dios quiere soltar en tu familia. Diga conmigo, en mi familia. Número 1, la bendición generacional del primero, en Efesios 1, 11 y 12, para que lo anoten. Dios nos eligió de antemano y hace que todas las cosas, mi hermano. Vamos a leer esa versión, a ver si se puede, se arranca. 1, 2, Efesios 1, 11 y 12. 11, verso 11, regrésese, está en el 12. En él asimismo tuvimos que, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Esas son las bendiciones generacionales. En Mateo 20:16. Mateo 20:16. Así los primeros serán y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos. Imagínense. Segunda bendición está en 2 de Timoteo 1:5. Eso es tremendo. A mí me gustó eso, por eso lo anoté. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esa es la fe. Dios quiere darte la bendición de que tengas la fe en Él, que depositemos todo nuestro ser completamente, nuestra familia, todo nuestro yo-yo, nosotros nos depositemos en Él. La número 3, bendición de obediencia. Éxodo 26, mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. ¿Se da cuenta? Cuando usted hace lo que le da la gana, entonces usted no puede recibir bendiciones. Porque dice Éxodo 26, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay una bendición grande en la obediencia. Y número 4, los que obedecen, vamos a leer, es que hay varios textos que quiero agarrar uno. Poneme Proverbios 13:22. Proverbios 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Se da cuenta? Enlaza Eclesiastés 26 con esto. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. En otras palabras, usted le puede dejar herencia a sus nietos. Pero la riqueza del pecador
está guardada para... Entonces quiere decir que ahorita nuestra realidad es que estamos pasando situaciones, pero si usted obedece y usted le dice al Señor que obre en usted, y usted le dice al Señor, yo te di autoridad y te dije que todo lo que salga de tu boca se hará, entonces usted le da orden del norte, del sur, del este y del oeste, y le dice, mando ahora a que me mandes mi dinero. Pero usted no está preparado para esta conversación, parece, porque no está creyendo. ¿Usted cree que yo sobrevivo porque yo solo estoy trabajando? No, hermano. Yo también le doy orden. Y le hablo y le digo, me traes mi dinero del norte, del sur, del este y del oeste. Me vas a mandar porque yo no sé, hasta el mismo faraón me lo mandaba, pero que me traiga comida a mi casa. Y él obedece. Porque yo estoy caminando en obediencia, estoy caminando bajo la voluntad de Dios, estoy caminando y obedeciendo. El bueno dice, ¿por qué? Porque dice Proverbios 13:22, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Usted no es justo? Le pregunto, ¿quiénes son justos aquí? No, pero solo como 8. Yo quiero creer que solo son más de 8. ¿Cuántos son justos? Entonces tenemos que darle ordenanza. Porque dice que, pero la riqueza del pecador, ¿quién tiene tu dinero? Beyoncé tiene tu dinero. Bill Gates tiene tu dinero. Todos esos son pecadores, hermano. Maluma tiene tu dinero. Pero la riqueza del pecador, Daddy Yankee tiene tu dinero. Oye, esto suena como que le estoy tirando. No, yo no estoy tirando a ellos. Ellos tienen dinero, ellos viven en riqueza, ellos tienen mansiones tras mansiones, tienen carros, vehículos, tienen todo, tienen chequeras, tienen todo. Pero son pecadores. Y Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador, dice, está guardada para el justo. Entonces tiene que darle orden. Pero cuando nosotros no le damos orden, entonces no estamos creyendo. Oye, del norte, del sur, del este y del oeste, todos esos pecadores tienen que soltarme $1,000 quincenales para mí. ¿Y cuántos pecadores no existen? ¿Cuántos multimillonarios no existen? A todos esos hay que darle orden para que venga. Dele orden. ¿Sabe por qué caminamos muchas veces? Yo caminaba muchas veces sin dinero en la cartera, porque no le daba orden al dinero. Porque dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará ante el nombre que es sobre todo nombre. El dinero tiene nombre. Y si usted le da orden al dinero, él se tiene que doblar. Y vienen los hijos. Y si usted le dice, este no va a poder conmigo, se está levantando que nadie quiere comprar, dale orden, decirle 7 kilómetros a la redonda van a venir a buscar estos tacos. Y no van a venir a comprar uno, van a venir a comprar docena tras docena. Batidos, van a ser los mejores conocidos aquí en Llamas de Bosque. Recíbanlo. Pero nosotros, es que la fulana está vendiendo, ¿no? que venda lo que venda, pero yo soy hijo, hija. Pero nosotros no le damos oído a este tipo de enseñanza. Este está loco. Porque no le creemos a la palabra. A mí no me hace ningún daño. Yo sigo con mi locura. Yo le sigo diciendo, muchas veces ella sabe muy bien, y le digo, ¿qué hiciste? Como le di testimonio ayer, yo estaba esperando un gallo pinto nada más. Pero de repente entra ella con un pollo tapadito, lo que a mí me encanta, pollito tapado, con papitas, arrocito, frijolito y platanito, frititos ricos. Y yo me esperaba un gallo pinto y un vaso de pinol. Pero como mi padre, mi Abba, sabe lo que yo anhelo y lo que me encanta, él me mandó y después entra y espérate, calmate, ¿a dónde te enjaranaste? Le digo. No, me dice, el Señor mandó. ¿Y quién? Vino una hermana y te pasó dejando tal cosa. Gloria a Dios. Y le digo, honra al que te honra. Él me da lo que yo necesito. Él me da y nos da lo que nosotros querramos. ¿Acaso no dice Mateo 21:22? ¿Qué es lo que dice? Ese fue el texto para este año. Y vívalo. Créalo, agárrenlo. Y todo lo que pidieres en oración creyéndolo. Pero si no lo crees, entonces de nada te sirve hablar. Recibe tu sanidad, hermana, en tu espalda. Recibe que eso no tiene nada que ver. La terapia te va a funcionar y no vas a ir a cirugía. Manso lomo cosco. Yo te lo declaro ahora.
Y dice el Padre que todo lo que nos pongamos de acuerdo, de 2 o 3 se ponen de acuerdo en mi nombre, eso se hará. No tengas miedo, dice el Señor. Que yo cuido de mis hijos y de mis hijas. Pero nosotros tenemos que creer, hermano. Ah, que no tengo trabajo, hermano. Deje de llorar al diablo. Meta los papeles, mándalos en línea y dígale, me van a llamar y yo voy a tener el derecho de escoger y poner mi salario. Este está loco, si Nicaragua ni trabajo hay, pero a usted qué le importa. A los hijos de Dios todas las cosas nos vienen a bien. Pero es palabra la que tenemos. Es palabra la que tenemos que... Es que venimos, hermano, y comenzamos a llorar y comenzamos a decir y nunca le decimos nada. Dice el Señor, me estás haciendo perder el tiempo. No te dejé yo la palabra para que la agarré y la declaré. Y yo me pongo ahí, ya solo quedo viendo, ya ni la abro, la refri. Alguien me está dando a mí medida buena, remecida, rebosando, me están dando filete, pescado, jamón, pollo, carne, hasta lo que me hace daño, pero que me lo voy a comer en el nombre de Jesús. Sí, hermano. Pero si nosotros, ay, Señor, acordate de mí. El Señor dice, no me has entendido. Da orden, yo te di autoridad para hablarle. Este tipo está loco, hermano. Yo he caminado por 6 veces que venía caminando con los 50 años atrás. Venía caminando y decía, Señor, si yo pateo esas piedras, que salgan billetes. Yo pateé las piedras y salieron como 20 billetes de a 10 debajo de la piedra, ahí en el Limón Montenegro. Las pateé y me dice, Señor, ¿acaso no te he dicho que yo estoy contigo? Y me acordé que a mi esposa le gusta el elote y le compré un elote, ¿sabes? Y andaba, hermano, que si se me caían en los otros 25 centavos me venía a pie de Limón Montenegro hasta aquí. Y larga la trayectoria, ¿verdad? Pero si la pateo que salga billete, y hago ¡pah! Y salen unos billetes volando. Y lo agarro. Y me queda viendo la señora y me dice, son suyos, más que míos, le digo. Porque como nosotros somos hijos, tenemos que creer, hermano. Ahí se metía la hermana y le daba con las piedras en la mano. Esos son míos, no, a nadie se lo va. Es que lo que Dios te manda es para ti, hermano. Tenemos que creer. Usted confiese su casa, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero no solo lo confiese, sino que créalo. Y si usted lo cree, usted lo va a ver aquí. Yo estoy creyendo que muchos de ustedes van a estar aquí sirviendo, van a venir a reemplazar a todos los diáconos viejos. Los diáconos que busquen cómo ir a predicar a otro lado. Pero hay que levantarse, hay que creer. Hay que creerle a Dios. Ay, que no tengo empleo, que no creerle a Dios, meterle los papeles ahí donde está ahí donde voy a ganar. Somos vencedores en Cristo Jesús. No, ya no sigan orando poniéndole quejas. En inglés me gusta como se dice complain. No se complain con el Señor. No esté poniéndole quejas cada rato. Mira, Señor, no tengo esto. No tengo, se me fue el gas. Ahora tengo que estar cocinando en leña. Y que no dele gloria a Dios que se le fue el gas y va a cocinar en leña porque tiene leña aún. Ay, no, una hija de Dios no se va a estar llenando de humo. Por rebelde vas a un mes ahora con leña. Pero si eres obediente, el Señor te va a mandar a un hermano. Hermana, mire, sentí de parte de Dios que una bendición. Y cuando abre 2,000 pesos, ay, ¿qué es esto? Pero cuando andas en obediencia, yo he vivido eso, mi esposa lo sabe. Y cuando a mí, aquí, aunque no lo crean, aquí han habido hermanos que me han bendecido con 2,000, con 5,000, con $1,000, con $1,000. $1,500 también. Aquí salió un hermano y me dio eso. Y yo digo, wow. Diga conmigo, wow. Si lo hizo conmigo, ¿por qué no con ustedes? Hay que creer, hermano. Debes creerle, confesarlo, sacarlo. Ahora usted dice, alguien está dando a mí medida buena, remecida, rebosando, están dando a mí en mis cuentas bancarias, aunque estaban en rojo, ahora van a comenzar a que me den 10 pesos, pero ahí comienza. No tenía arroz en la casa, pero ahora confieso que hay quintales, 12 quintales, un quintal por mes. Aunque no coma y se vuelva pollo, comiendo solo arroz, como los chinos. Pero tiene que confesar.
Que me duele aquí, que me duele, que me duele, que me duele, que me duele. Usted dice, ahora se orden ahora el cuerpo. Y todo lo que me está haciendo daño se tiene que ir. Tenemos que creerlo, tenemos que ser libres. Hay veces que los endemoniados no están endemoniados solamente, son endemoniados por la carne misma. ¿Cuánto estás orando? Ya apartaron la cara muchos, miren. ¿Cuántos están orando? Si no estás orando, entonces no estés pidiendo. Porque eso dice, y todo lo que pides, ¡hey! ¡Hey! Entonces, si no oras, no pidas. Esto es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Salvación, ya te la dije. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Trabajo, orar. Y creer. Tienes que ser paciente. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer con nosotros algo diferente. Póngase sobre sus pies, estoy terminando. Dijo, bueno, amén. ¿Cuántos aprendieron esta tarde? Tenemos que estar aprendiendo, tenemos que ser. El enemigo dice que usted no puede, pero Dios dice, conmigo todo lo puedes. El enemigo dice, estás enferma, dice Jesucristo, dice que Él fue crucificado en la cruz del Calvario. Isaías te dice, y me llevé todas tus enfermedades, tu dolencia, todos tus pecados me los llevé. Amén. 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 Voy a pedir a la alabanza que nos ministre con una sola alabanza y nos vamos. Porque Dios quiere que usted entienda y comprenda que en mitad de la oración, hay poder. Y nosotros tenemos que ser empoderados todo el tiempo. Tenemos que llamar al Espíritu Santo que nos auxilie, que está dentro de nosotros, pero lo tenemos que dejar salir. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo tome posesión de nosotros. Si el demonio toma posesión por cada uno de los endemoniados, ¿por qué el Espíritu Santo no nos puede poseer? Dígale al Espíritu Santo que lo posea, que sea usted, Él, en una sola unión. ¿Sabe una cosa? Hay una palabra que me ha impactado desde ayer en la madrugada que estuve aquí en devocional con varones. Se soltó una palabra que decía la santidad. La santidad no tiene nada que ver con tu vestimenta. La santidad no tiene nada que ver cómo tú te vistes o cómo tú te maquillas la santidad tiene que ver con la comunión que tengas con Cristo. Esa es santidad. ¿Quieres ver tu santidad? Entonces comienza a orar. Comienza a orar. Pero no quieras engañar a Dios. A Dios no lo puedes engañar, hermano. Como decía la palabra, no seas burro, no seas terco, no seas soberbio. Arrepiéntete. Si alguien esta tarde ha estado caminando en el Evangelio, pero ahora se es confrontado con la palabra, es momento de levantar tu mano y decirle al Padre, Padre, te he fallado. Como el hijo pródigo le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Tenemos que dejar los viejos hábitos. Hay veces que creemos que estamos endemoniados, hay veces que creemos que en las casas hay anatemas, pero no, hay veces que son la carne, la soberbia. Decirle a Dios, confrontarse a uno mismo, soltarse, decirle, papá, yo he pecado, nunca pensé que yo tenía esto en mí. Si algo que se habló hoy y lo confrontó y lo hizo sentir incómodo, es porque hay algo dentro de ti que le tienes que entregar hoy, esta noche al Padre. Que no te dé vergüenza, porque sabes una cosa, lo que le da vergüenza del Evangelio y lo que le da vergüenza de Cristo, Cristo también lo va a hacer a un lado. Y hay un lago de fuego. No los quiero meter en miedo, pero eso dice la palabra. Hay un lago de fuego esperando para los que son desobedientes, para los que son rebeldes, para los que no han creído. Una de las grandes blasfemas contra el Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? El no creer en el Padre. Y es una de las blasfemas que no perdona, que no es perdonada. Esta tarde Dios te está llamando y te está diciendo, saca, mira dentro de ti qué es lo que te está golpeando, qué es lo que te está bofeteando en tu intimidad, qué es lo que está ocurriendo dentro de ti. Saca todo, mira atrás, ve, cierra tus ojos, iglesia, cierra tus ojos. Mientras la adoración comienza,